In the house, in the house. Tranqui, funky, punchy, punchy, babi. Tranqui, funky, punchy, punchy. Seguimos adelante aquí en Entre Líneas y vamos a hablar, como les dijimos, de movilidad aquí en Capital. Le doy paso rapidito a Danilo Tegaldo. Bien, Alfredo, gracias. Y justamente de movilidad vamos a hablar y por eso tenemos a la directora del área, a Beatriz Tabaco, a la ingeniera, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros esta noche. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mucho trabajo, supongo, en lo Bastante. que ha sido el inicio de la gestión, con además un área donde Martínez, el intendente, ha hecho un especial hincapié en la necesidad de desarrollar. Yo recuerdo a Martínez, en las horas siguientes a su asunción, hizo mucho hincapié, por ejemplo, en el tema basura y en el tema movilidad. De hecho, el ingeniero estuvo viajando a Europa por estas horas, sí, y estuvo interesado en uno de los temas de la visita a Alemania fue el tema de la movilidad. Ingeniera, usted hace un tiempo atrás hablaba cuando señalaba sobre la necesidad, por ejemplo, hablando del transporte público, de, en cierto sentido, desestimular el uso del vehículo privado y poder, digamos, desarrollar el transporte público, que necesita cambios importantes para poder desarrollar lo que ustedes quieren. Básicamente, ¿en qué están enfocados? Porque el intendente Martínez también ha hablado sobre la necesidad de una reestructura en el transporte y en las empresas que trabajan en el tema transporte. A ver, el enfoque se puede poner en distintos temas porque también hay distinta velocidad de respuesta de esos temas. Una cosa que estamos haciendo en el corto plazo es tratar de ver que aquellas vías que son corredores de ómnibus, o sea, donde pasan, corredores no con la definición del corredor tal cual, sino donde hay muchos ómnibus, que se respeten, por ejemplo, las prohibiciones de estacionar. Es un vehículo mal estacionado lo que hace es entorpecer a todo el tránsito en general, pero en particular al transporte público. Entonces esas son medidas... Jerarquizar, por ejemplo, el solo bus, que hoy sí, pero prácticamente no se respeta mucho. Claro, pero no solo en el solo bus, sino en cualquier calle donde haya una cantidad de ómnibus significativa. ¿Se le va a pedir a los inspectores justamente que empiecen a fiscalizar esto? Sí. Estas son medidas que se pueden adoptar en muy corto plazo y que pueden tener un resultado no maravilloso, pero que pueden mejorar, agilizar el tránsito de vehículos particulares, de transporte público. Por otro lado, ya después hay medidas más complejas que implican, por ejemplo, por revisar la paramétrica y que la fórmula paramétrica que fija la tarifa del transporte tenga incluidos determinados elementos que muestren hacia dónde uno quiere ir con el transporte. Por ejemplo, el tipo de ómnibus para utilizar. O sea, uno cuando define una paramétrica está definiendo una política hacia dónde quiere ir. ¿Qué tenemos? ¿Unidades demasiado grandes para la ciudad? Bueno, no, depende. Hay lugares donde se necesitarían unidades más chicas y hay otros lugares donde se necesitarían unidades más grandes. ¿Cuáles, probablemente, a ver, unidades más chicas en determinados barrios. Unidades más grandes, por ejemplo, en el corredor 8 de octubre, para poner un ejemplo concreto. Esas son medidas que llevan un cierto tiempo para efectivizarse. Van de la mano de la renovación de flota. Claro, ¿no? porque uno tiene que renovar la flota. Entonces eso no es una cosa que pueda estar pronta de un día para el otro. Usted en su momento también había hablado del desarrollo de los ómnibus de transporte rápido, por rotularlos de alguna manera. Sí, eso ya es una etapa un poco todavía más posterior. ¿Que se podrá concretar en el quinquenio? Bueno, hay que ver. Nosotros estamos. La idea, por lo menos, es de que quede encaminada. Y bueno. ¿Qué supone eso, ingeniera, para que la gente entienda cuál es la idea? A ver, eso supone revisar todo el plan de movilidad que existe, que es un plan bastante general. Entonces, en determinados lugares no baja al nivel de proyecto, definir en qué lugares pueden ir carriles exclusivos, en qué lugares pueden ir carriles preferenciales. En el caso de los lugares donde van carriles exclusivos hay que definir el proyecto de ingeniería de eso y por otro lado hay que trabajar en la reestructura de líneas. Este último caso es el más lento, ¿no? Porque uno tiene que hacer un proyecto de ingeniería, tiene que hacer una licitación para hacer ese proyecto. Entonces, por lo que leo de lo que está diciendo, uno de los trabajos arduos que va a tener usted será el repensar líneas de buses y de unidades. Claro, eso es un trabajo. Y por otro lado, uno tiene una situación hoy
y no puede mañana tener una situación distinta. O sea, hay que tener la situación hoy, hay que definir cómo va a ser la transición, en qué plazo, y bueno, ir efectivizándolo. Por eso depende del tipo de medida la velocidad con la que se pueda ejecutar. Y en lo inmediato, en lo concreto, ¿de qué manera se puede agilizar el transporte más allá de esta medida que usted acaba de mencionar? Porque una de las cosas donde en las encuestas que han aparecido últimamente se habla de la preocupación por las unidades que no tienen la mejor limpieza que los usuarios quisieran, y la lentitud en muchos casos aparece como queja. Sí, o sea, el tema de la limpieza, por ejemplo, es un tema de control. O sea, nosotros estamos empezando a controlar el transporte público, lo mismo que el cumplimiento de la frecuencia, ese tipo de cosas se están empezando a controlar. ¿Se van a multar a aquellas empresas que no cumplan con la frecuencia como corresponde? Sí. Las normas existen para ser cumplidas. Pero además ahora la tecnología permite... La tecnología nos permite tener información en ese sentido. Todavía hay que terminar de ajustar algunos elementos, porque de repente si se ingresan mal determinados datos, uno terminaría poniendo una multa que estaría mal puesta y que sería un error de ingreso de datos. Así que lo que estamos haciendo ahora es empezamos a citar a las empresas para explicarles cómo tienen que ser ingresados los datos, para tratar de corregir errores que se han identificado. Una vez que eso esté hecho, la idea es, bueno, hay una frecuencia determinada, hay que cumplirla. Y si no se cumple, se sancionará. Y que se planifique por parte de la Intendencia, porque muchas veces hay empresas que compiten sobre la misma línea donde las unidades pasan prácticamente a la vez, tratando de ganar a los pasajeros que están esperando a esa hora, y después pasa un determinado tiempo que no pasan. Y bueno, eso es un incumplimiento de frecuencia, porque la frecuencia no es solo que van a pasar, yo qué sé, 6 ómnibus por hora, sino a qué hora van a pasar esos 6 ómnibus. Esas dos cosas o sea, uno tiene que tener la cantidad de ómnibus que corresponden por hora en cada servicio, en cada línea, y a su vez tienen que pasar a la hora que dicen que tienen que pasar. Claro. Y más al fondo del tema, en cuanto hablábamos a temas de largo aliento, como por ejemplo reformular la concepción en cuanto a la prestación que tienen las empresas hoy y la conformación de las empresas. ¿Se podría pensar en que, tal como está la situación hoy en Montevideo, hay demasiadas empresas para lo que se prestan? ¿Podrían incorporarse en más empresas? ¿Se podrían unificar, fusionar? No, a ver, en definitiva, desde el punto de vista de la Intendencia, lo importante es que el servicio esté bien prestado y esté prestado a un costo, al menor costo posible. La estructura de las empresas, bueno, forma parte de lo que es resorte de cada empresa. Entonces yo digo, 5 empresas es un número de empresas bien razonable, son empresas de un tamaño adecuado. Digo, incluso cuando uno compara Montevideo con otras ciudades de América Latina, si bien a veces a uno le parece que las cosas no funcionan bien, hay ciudades donde funcionan mucho peor. Claro, está eso de que mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Pero nosotros tenemos un sistema con una institucionalidad desarrollado, con normas claras, hay que controlar más eso. Ingeniera, decía recién que antes de que saliera al aire que ya está prácticamente avanzado el tema de la ejecución del centro de movilidad, que fue una de las últimas decisiones del gobierno de Ana Olivera. Vamos a decir, ¿Y cómo va a funcionar? Bueno, al final del gobierno de Ana Olivera se hizo la resolución de adjudicación del Centro de Gestión de Movilidad. Eso después tuvo un conjunto de pasos administrativos que se tienen que cumplir en el Estado para garantizar la transparencia de los procesos y la equidad y la ecuanimidad. Eso la semana pasada quedó en firme la adjudicación, así que ya nos reunimos con la empresa y bueno, y ahora se empieza a trabajar en la instalación de este centro, que va a ser un proceso que va a durar 8 meses en total y que va a implicar una primera acción en lo que respecta al control de los sistemas semaforizados. O sea, Montevideo tiene del orden de 650 cruces semaforizados, este centro va a tener 170 cruces. ¿En qué consiste el centro? El centro es, por un lado, cada uno de los semáforos que están en la calle están conectados con ese centro, y entonces uno desde el centro puede ir viendo cómo está funcionando el semáforo.
si se le quema una luz, si está funcionando bien, si está funcionando mal. Simultáneamente en cada uno de los cruces hay detectores que permiten medir el volumen de tránsito que está pasando, y entonces lo que se puede ir haciendo, esto se hace a través de software, pero siempre hay gente que está controlando, lo que se hace es se modifica el ciclo del semáforo a las distintas horas del día, pero de acuerdo con el tránsito que está pasando. Claro, es decir, si se detecta que hay un volumen de tránsito importante, de tráfico importante, lo que se hace tal vez es dilatar un poco más el cambio de las luces para poder permitir que sea más dinámico. Ahí está. Y si hay un accidente que ocasiona un determinado problema, bueno, se ajustan los tiempos. ¿Eso se puede con los semáforos que hoy tenemos o hay que bueno, lo que hay que cambiarle, los semáforos tienen una cosa que se llama el controlador, que es como una computadora, que es la inteligencia del semáforo. Sí. Lo que hay que hacer para trabajar en este nuevo sistema es cambiar los controladores para otros controladores que se puedan comunicar con el centro. ¿Va a estar conectado con el Ministerio del Interior, por ejemplo, este centro? Se está trabajando en ese sentido, sí. Eso ya es más del área informática, pero sí va a poder estar conectado en ese sentido. Y aparte de tener el control de los semáforos, lo que vamos a tener es puntos de observación del tránsito en general, que va a permitir tomar acciones más rápidamente, y después control de un par de infracciones, como es el cruce con luz roja y el cumplimiento de las normas de velocidad. Bien, que se va a multar directamente desde esas cámaras, bueno, las cámaras lo que dan es todos los elementos para que uno pueda multar, pero hay una persona que está mirando y diciendo, bueno, acá habría que aplicar una multa. Tengo poco tiempo y muchas preguntas, con lo cual le quiero preguntar por el corredor Garzón. Sé que han comenzado una ronda de consultas para ver qué hacer. ¿En qué está encaminado eso? Vamos a decir, lo que hemos hecho es un conjunto de estudios técnicos, medición de los tiempos de ciclos de todos los semáforos, conteos de tránsito, conteos de ocupación de vehículos, de vehículos de transporte público, una jerarquización de las paradas en el sentido de ver cuántas personas suben y bajan en cada parada. O sea, culminamos la etapa de recolección de información. Ahora estamos en la etapa de análisis y bueno, de tomar las decisiones que haya que tomar para tratar de mejorar. ¿Hay lugar para mejorar? Hay un lugar para mejorar, sí. Hay, como en todas las cosas, mejoras muy fáciles de hacer, como es corregir los tiempos de los semáforos, otras más complejas que pueden llevar más tiempo. Y en el final, el Fondo Capital prevé unos 250 millones de dólares para financiarse con obras importantes para Montevideo. Desde el punto de vista vial, ¿la construcción y la ejecución del corredor Beloni es uno de los puntos centrales? Sí. A ver, que no es un corredor en el sentido de corredor de transporte público, lo que es el ensanche en realidad. Es el ensanche de Beloni hasta Avenida. Claro, es el ensanche de Beloni hasta Avenida de las Instrucciones, con dos calzadas separadas, con cantero central, con ciclovía en el cantero central y veredas, de forma tal de que la gente tenga por dónde caminar y a la vez que se puedan utilizar las bicicletas. Y ese proyecto se complementa con la construcción de veredas en tramos de Beloni donde no se va a actuar sobre el pavimento, pero donde tampoco hay veredas. Yo diría que ese es nuestro proyecto estrella. En el quinquenio. Sí. ¿Ciudad Vieja con más peatonales? Se está trabajando en ese sentido. ¿Vamos hacia ahí? No, yo diría que no peatonales en el sentido estricto de las peatonales, pero sí calles en las cuales se enlentezca el tránsito. O sea, menor circulación de vehículos y mayor circulación mayor apropiación de la población de la ciudad. Me queda una cantidad de preguntas, tema ciclovía, por ejemplo, pero seguramente quedará para otra oportunidad. Le agradecemos mucho, ingeniera, que haya estado con nosotros esta noche. Gracias. Alfredo. Bien, gracias Danilo. Bueno, hacemos la última pausa. Tras la misma hablamos del Fondo de Solidaridad, que va a tener cambios a nivel del presupuesto, por lo menos así establecido en el proyecto original que está analizando ahora el Senado de la República. Ya venimos. No discutas la verdad absoluta, no mandes más fruta. Se parte la party, se rajan sus panties, curtiendo, bailante, fragante. Disfruta con el don, Felipe con el son, pa' tu colección. Por si anda lenta tu conexión molestona, soltate el pelo con...